Hola a todos y todas. En esta parte de nuestro taller vamos a hablar de las necesidades educativas especiales, vamos a hablar de la educación propia y de estrategias en el aula. Es importante que veamos la importancia de las necesidades educativas especiales a la hora de hacer un correcto abordaje en los espacios educativos, ya que esta nos permitirá el correcto desarrollo de espacios incluyentes, espacios inclusivos. Entonces, para esto es importante entender qué son las necesidades educativas especiales. Veamos las necesidades educativas especiales como un gran árbol, el árbol de la educación. De este árbol de la educación se desprende una rama, que son las necesidades educativas especiales. Estas se crearon por la necesidad de incluir a aquellos grupos con diferencias étnicas, con diferencias funcionales en los espacios educativos y que se pueda hacer un correcto abordaje desde procesos incluyentes y específicos para cada grupo poblacional de estos que ya mencionamos. Esto también es conocido como etnoeducación, que es otra de las ramas. La etnoeducación es algo que vamos a estar trabajando a lo largo de nuestros talleres, pero para poder entender los procesos de etnoeducación es importante que sepamos por qué es importante la inclusión en el aula o en los espacios educativos. Es importante porque todos somos distintos, todas somos distintas y aprendemos a distintos ritmos. En la medida en que nosotros como educadores podamos aprender a diferenciar aquello que nos hace diferente, aquello que hace diferente a nuestros estudiantes, vamos a poder tener un correcto abordaje en el proceso de las necesidades educativas especiales. Entonces, la idea es poder identificar aquello que nos hace diferentes, aquello que nos identifica como X grupo poblacional dentro de los demás grupos poblacionales, para así poder nosotros como educadores crear nuevas estrategias y que éstas sean incluyentes para todos y todas. Esto no quiere decir que sea un proceso heterogéneo en el cual a todos y todas se les va a dar lo mismo por igual. La idea es que sea diseñado unas herramientas, un proceso para cada estudiante, porque todos somos distintos. Se puede ver complejo o podemos decir, bueno, pero son muchos estudiantes, ¿cómo voy a hacer? Entonces, esas estrategias en el aula son las que vamos a aprender para tener un óptimo desarrollo y además un desarrollo integral dentro de los procesos educativos. Bien, las necesidades educativas especiales son estrategias que tienen que ser repensadas, pensadas o diseñadas para que cada estudiante pueda acceder a la educación, especialmente a una educación de calidad. Para que esto se dé, es importante que entendamos ciertos procesos. Por ejemplo, primero, la educación como un derecho fundamental de todos y todas. No es llenar un cupo de estudiantes o llenar un proceso de estudiantes porque me piden un listado de 35 de ellos y listo, voy a convocarlos a todos. Es importante que todos estos estén, pero que sepan por qué están ahí y que sepan que es importante ejercer su derecho a la educación. Esto nos lleva a entender que la educación es para todos y para todas, pero hay que romper el modelo de la educación tradicional, donde todos están en el aula y a todos les estamos dando la misma cantidad de información, pero no es una información que estamos corroborando si realmente se está entendiendo en los verdaderos ritmos de aprendizaje de cada uno de esos estudiantes. Para que esos ritmos de aprendizaje se puedan dar, ahí es donde van esas estrategias que tienen que ser repensadas. Entonces, nosotros, como conocemos a nuestros estudiantes, tengo que saber que Juan viene de X contexto que es distinto al contexto de María. Entonces, algo que los une, algo que tienen en común,
es, por ejemplo, la ubicación geográfica, puede ser la edad, puede ser la raza, cosas que se encuentren en común en un área educativa, en el aula de clase. Esto nos va a llevar a crear una estrategia grupal y luego cada persona va desarrollando esas estrategias individuales, se van desarrollando de manera muy natural. Entonces, esto nos lleva a identificar la diversidad dentro del aula. Esto como un rasgo inherente y constitutivo del ser humano. Hay que entender que lo diverso hace parte de nosotros y nosotras. En el momento en que nosotros como educadores podamos entender que todos somos diversos, que todos somos distintos, los procesos educativos empiezan a ser mucho más fáciles. Dejamos de ver estos procesos como un todo y lo empezamos a ver como un fin para poder alcanzar estas necesidades educativas especiales dentro de un proceso incluyente. Es importante no homogenizar, sino reconocer estas diferencias. En el momento en que podamos reconocer estas diferencias, se van a lograr estos procesos integrales. Entonces, dentro de esta diversidad, es importante que sepamos los planteamientos de inclusión, que es esto de lo que estamos hablando, reconocer la diferencia y, lo más importante, el proceso de pedagogía diferencial. La pedagogía diferencial nos va a permitir entender eso que hablamos al principio, el derecho de la educación o la educación como un derecho. La pedagogía diferencial nos va a permitir entender eso que estamos hablando. Todo es un conjunto y todo se alimenta de todo. La pedagogía diferencial es aquello que nos va a permitir tener herramientas para acceder a cada uno de nuestros estudiantes, sus contextos, sus familias, sus edades, aquello que les interesa, aquellos que no. Y por ejemplo, en un proceso de etnoeducación, el cual es incluyente y diferenciado, aquello que los une, que los tiene en común, es, por ejemplo, la territorialidad. Entonces, si hacemos parte de un territorio afro, es un proceso que podemos crear porque tenemos características en común: la alimentación, los bailes, rituales y esas características específicas que hacen diferente a una comunidad afro. A partir de ahí se empieza a hacer un proceso diferenciado, incluyente y etnoeducativo. Bien, hablemos de educación propia y de procesos en el aula. La educación propia está referida y fundamentada especialmente en aquellos procesos educativos en comunidades étnicas. Estos procesos deben estar siempre fundamentados en procesos integrales que permitan que toda la comunidad educativa viva procesos incluyentes dentro de aquellas características especiales que los hacen comunidad étnica. Entonces, estos procesos deben estar correctamente desarrollados, bien fundamentados metodológicamente. ¿Cómo hacemos esto dentro de las estrategias en el aula? Algo importante dentro de las comunidades étnicas es la representación. La representación importa. Tenemos el ejemplo del lápiz color piel, que para mí es uno de los ejemplos más violentos de educación. En los primeros espacios que nosotros tenemos cuando estamos en los primeros procesos de educación, cuando tenemos, no sé, 4 o 5 años, que estamos haciendo esos acercamientos al aula o a procesos de aprendizaje en general, siempre nos dan el lápiz color piel. Si yo soy un niño negro o si yo soy una niña indígena, yo voy a decir, ¿cómo así que este es el lápiz color piel? Si mi piel no es de ese color. Entonces, ahí es cuando empiezan estos procesos diferenciados de la representación. Ahí es cuando hay
dificultades en la autoestima de nuestros niños, de nuestras niñas, porque no se ven representados en los primeros espacios de educación. Entonces es importante que esto tan pequeño como el lápiz color piel lo podamos deconstruir. Darle otro nombre. O cuando vayamos a dibujar, no es decir, dibuja la piel y darle ese lápiz de ese color porque es que no somos de ese color. Nuestra piel no es de ese color. Entonces aprender a llamar a las cosas por su nombre y dejar de tenerle miedo al hecho que somos negros, que somos negras, que somos indígenas. Y poder identificar esto en el aula de una manera sana y de una manera divertida. ¿Esto cómo se hace? Siguiendo con el tema de la representación. En Colombia tenemos muchos ejemplos que pueden ser ejemplos sanos de representación de personas que podemos tener ahí en el aula, de un presidente negro, hacer el ejercicio de identificación de quién fue el primer presidente negro de Colombia, por ejemplo, que eso en los textos no está. También tenemos deportistas, tenemos músicos, tenemos poetas. Si podemos tener a estas personas en el aula como un ejemplo de representación, es una estrategia que vamos a tener para hacer un proceso incluyente y que los niños y niñas se puedan ver representados en esto. Otra estrategia en el aula que podemos implementar es cuando llega el mes de la afrocolombianidad, deconstruir eso que se está haciendo últimamente y que yo en lo personal he visto mucho y que me han pedido en los talleres, es siempre, Edith, ven y haz un taller de turbantes. Eso no está mal, eso está chévere, pero eso tiene que tener un proceso. ¿Qué más puedo hacer además del taller de turbantes? ¿Por qué no hacer espacios, por qué no crear espacios de representación donde los rituales, donde todas esas cosas que nos hacen especiales se fortalezcan, pero que no sea un mes, que sea durante todo el año? Si nuestra comunidad es pesquera, ¿por qué no rescatar aquello que hace especial esas características del pescador? Que no pescan cuando la luna está de tal manera porque la marea se eleva, pero eso también lleva a otras representaciones. Por poner el ejemplo de la pesca, si el hombre es el pescador, también la persona que se queda en la casa, la cuidadora, poniendo el ejemplo que pueda ser su compañera, su cónyuge, su esposa, siempre le va a preparar a ese pescador una comida especial para cuando esa persona se vaya. O cómo queda la familia cuando el padre, que es pescador, o el tío o el abuelo se va. Es también incluir a la familia dentro de los procesos educativos. Ver la educación como un todo. No es solamente responsabilidad mía como profe, como maestra, como educadora, impartir esto, sino también cómo estas estrategias pueden estar amarradas a procesos familiares, a procesos de escuelas formativas para familias o las que se llaman escuelas para padres, o en procesos educativos, cómo me puedo aliar con la escuela de fútbol, con la escuela de, no sé, de voleibol. Entonces, cómo todos estos procesos pueden estar amarrados y se pueden alimentar los unos de los otros. Esto hace que la educación propia en las comunidades étnicas sea incluyente, sea diversa y esté bien fundamentada.